Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 30 minutos este domingo. Oiga, qué gusto, me da mucho gusto recibir a alguien a quien aprecio mucho y además admiro por todo el trabajo que ha hecho. Está aquí con nosotros Ivonne Vargas, ella es asesora en temas de recursos humanos en Zona Jobs, también es conferencista, es buena amiga y vaya que le sabe a todo el tema de pues generar y saber venderse, porque uno se vende. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Jaime? Buenos días. Oye, todo esto es una labor de venta. A ver, vamos a hablar de la elaboración de un currículum. Ella escribió un libro que se llama Contrátame, así con este... Es un grito de desesperación. Es un grito y es un grito diario. A todas las edades, todo el mundo ya tiene trabajo y quiere cambiar de trabajo o está buscando una primera oportunidad laboral, pero toda esta cuestión de búsqueda yo sí diría que se resume en tema de cómo vendo mi perfil profesional, desde que me presento en las empresas, elaboro el currículum, llego a la entrevista. Claro, la entrevista es ya el tema triunfal, pero a veces hay candidatos, ya pasaste filtros. ¿Qué pasa? Que a veces pasas con 10 esos filtros y cuando llegas a la entrevista se convierte en un 4, 5, en un reprobatorio porque se caen los candidatos en la entrevista. Entonces, todo el tiempo hay que estar pensando en este proceso de quién me va a comprar como producto, quién me elige para llevarme a una compañía y entonces cómo logro hacer la mejor venta. Estamos hablando, por supuesto, de los candidatos cuando llegan a una entrevista, a veces... Dependiendo de la vacante que se anuncia, puede haber entre 300 y 500 currículums. De ese universo que les estoy contando, al menos el 10% va a tener un perfil idéntico. Quiere decir, vienen de una misma carrera, con los mismos estudios, un mismo dominio o no dominio del idioma, hicieron en la misma escuela, misma especialidad, si tuvieron la oportunidad de hacer una especialidad en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que competir contra esas 300 o 500 o 700 personas y entonces ser único dentro de esos candidatos. Oye, para Ivonne, pasar los filtros. ¿Y cómo destacar nuestras fortalezas sin caer en... Debe de ser una línea muy delgada el destacar fortalezas, el hacer currículums muy bien dirigidos. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde me debo de sentar y dónde no excederme, pero tampoco dónde no quedarme en el camino? Claro, y sobre todo porque pasar la línea a la sobreventa... O a la soberbia. A la soberbia, al decir, bueno, yo estoy aquí, necesito ganar el doble o el triple que tú, ¿en qué momento? Eso pasa, y bueno, en alguna medida, sobre todo en los candidatos jóvenes, en los buscadores de empleo jóvenes, pues sí tiene que ver con esta poca experiencia, en el sentido estás poco expuesto al mercado laboral, entonces llegas con tantas ganas que esas ganas se convierten en un mal argumento para venderte. Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Yo creo que lo primero es justo eso, entender dónde está una fortaleza, entender dónde está una debilidad. Tendríamos que estar trabajando desde la escuela en un análisis de conocer nuestras áreas fuertes dentro de la carrera y nuestras áreas fuertes personales también, porque a veces el candidato llega y piensa que todo se resume a qué estudié y dónde estudié, cuando en realidad las empresas están buscando otro tipo de competencias personales, entender si toleras la frustración, y los empleadores, los reclutadores se dan cuenta desde que te tienen esperando fuera en la sala y en lo que vas a pasar, si eres tolerante a la frustración, cómo resuelves problemas. Si dices que trabajas en equipo en el currículum, entonces da unos ejemplos y comprueba cómo trabajas en equipo, porque a veces llenamos nuestros currículums de este tipo de información muy general, y entonces ponemos trabajo en equipo, soy maravilloso en el estrés, aguanto la presión, y llegan a la entrevista y a la primer pregunta que implica presión, en ese momento dicen, ¿y por qué me preguntas esto? ¿Por qué lo otro? Entonces es importante conocer qué me hace distinto, dónde están mis debilidades. Nos cuesta muchísimo hablar de debilidades porque creemos que cuando decimos, bueno, a mí no me gusta trabajar en equipo, yo soy del que toma las decisiones solo, creemos que en ese momento estamos descartados y nos quedamos sin empleo. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrar una debilidad y no sabemos tampoco hablar de las áreas de oportunidades. Por ejemplo, yo no he tenido 20 trabajos porque estoy terminando la carrera. Sin embargo, ya hice unas prácticas, trabajé medio tiempo, ahí aprendí a entender cómo es la estructura de una empresa, cómo se lleva un jefe, cómo hacer este tipo de cosas. Eso sí puede ser experiencia y tenemos que contarlo de una manera
lo más genuina que se pueda. México es un mercado donde se mienten los currículums con mucha frecuencia, se alteran los currículums con mucha frecuencia. Más del 80% de los mexicanos reconoce haber adornado o maquillado un currículum para conseguir una sobrevendido. ¿Dónde es donde más sobreventa hay? En el nivel de idiomas, en las certificaciones, en los cursos. De repente los cursos los convierten en diplomados, los diplomados los convierten en maestría. Ese tipo de cosas. Alteramos un poco el currículum para quedar como un candidato realmente vendible. Claro. Y bueno, hay que tener cuidado. La venta se puede hacer de otra manera y se puede hacer entendiendo mucho dónde está tu fortaleza profesional. Estamos platicando con Ivonne Vargas. Ella es asesora en temas de recursos humanos en Zona Jobs y conferencista. Ivonne, ¿es lo mismo o está bajo la misma importancia hacer un currículum quien está saliendo de una universidad, quien tiene algunos años de experiencia en un trabajo, quien tuvo muchos años de experiencia en un trabajo, a un millennial? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? En donde inclusive un perfil muy experimentado habría que pensar si conviene un currículum tradicional o una carta de presentación donde lo único que tenemos que enlistar es los logros más importantes que hemos conseguido en los últimos 5 años de carrera. También destacar las fortalezas, pero yo lo resumiría a una cosa que es muy importante y que generalmente no vemos en los currículums. Hay que decir a qué reto nos enfrentamos, cómo lo enfrentamos y qué resultados conseguimos. Hablar de números y hablar de resultados es algo importante y que pocas veces se ve en el currículum. ¿A qué voy con esto? A que terminan siendo currículums muy generales. Estuve en una empresa entre tal año y tal año y solamente haciendo esto. No le pongo en el currículum si enfrenté algún reto ahí. No pongo tampoco qué conseguí, y no se trata esto de llenar un currículum con 15 líneas. En 3 líneas puedes resumir esto perfectamente y estarlo actualizando. Esto es algo bien importante. 37% de los mexicanos solo actualiza el currículum cuando ya se quedó sin trabajo. Oye, ¿qué dice a un reclutador, alguien que ha tenido muchos trabajos, y qué le dice a esa misma persona que tiene tantos trabajos? O sea, más allá de los millennials que hemos visto que van a ser personajes, que van a estar, que si hay un trabajo que no les gusta mucho su perspectiva y que si no ven compromisos ambientales y todas estas cosas, bueno, se van de la empresa o de la firma. Pero ¿qué le dice a un reclutador a alguien que ha tenido varios trabajos? ¿Y qué nos debe de decir a uno mismo que no tenemos, no sé si esté bien o esté mal, que no tengamos pues esa seguridad de estar en un solo trabajo por largo tiempo? ¿Qué nos dice? Mira, aquí hay 2 respuestas, pensaría para esto. ¿Qué le dice a la empresa? Va a depender de la empresa. Hay empresas que te dicen, estuviste tantos años y ¿por qué no hay un movimiento? Inclusive en la misma empresa, ¿por qué no cambiaste de puesto? ¿Por qué no te moviste? ¿Por qué no tal? Pero claro, hay empresas, la mayoría, que les causa un poco de desconfianza ver que te has movido tanto. Y particularmente causa desconfianza cuando tú como candidato no sabes explicar por qué han sido esos movimientos. Ponemos un currículum sin fechas, a veces lo resolvemos de esa manera más rápido y les decimos, bueno, me cambié porque no se cumplieron las metas, porque no se cumplieron los objetivos, y no le explicamos qué metas buscábamos, qué objetivos. Si me tuve que cambiar porque me fui a hacer una maestría, si me tuve que cambiar por algún tema, o sea, tuve que salir del mercado laboral por un tema personal y que a lo mejor buscaba un empleo donde tuviera más flexibilidad. Entonces, explicamos muy poco de por qué han sido esos cambios. Entonces, ¿qué es lo primero que yo diría? Que sí genera desconfianza, ¿no? Para un millennial que además está tan activo, hay millennials que reconocen que un año es lo que tienen que quedarse en la empresa y después de ahí cambiar, no hay más. Tú les preguntas, ¿cuánto consideras oportuno? Y te dicen entre 9 y 12 meses para hacer un cambio de trabajo. ¿Qué reto para las empresas? Es un reto para las empresas el asunto de retención, por supuesto, pero ¿qué diría yo? Que al menos te tienes que quedar en una empresa en lo que desarrollas, en lo que pasas tu curva de aprendizaje, que es poco más del año, donde realmente tú aprendes a hacer las cosas, donde dices, llegué a esta empresa, conocí cómo la conozco, tenía que hacer, no me voy antes de entender cuál era el reto o no, o a la primera situación que me pidieron un poco más, decido desertar. Entonces, que sí, lo ideal, pero también aquí hay que ver como empresa qué mecanismos estás teniendo para retener al propio colaborador. Esto es importante, ¿no? Pero ¿qué te diría yo? Si ya tienes muchos puestos, si ya te has ido de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, entonces antes de que vayas a la entrevista, prepárate para una pregunta clave que va a ser, ¿por qué has cambiado tanto de trabajo?
y explicar sin ponerte nervioso, sin mentir, sin decir genuinamente, bueno, porque mis metas van en este sentido y consideré que para aprender algo nuevo me tenía que ir a otra cosa, ¿no? Oye, Ivonne, pues qué gusto poder platicar contigo. El libro lo siguen vendiendo en librerías, Amazon y todo. Y lo pueden descargar en línea también, lo pueden ¿dónde? descargar, pueden entrar a una página como Amazon, puede ser descargable en celular también, digamos, en todas las versiones de Google puede estar descargable. Contrátame y digital y en librerías. Ahí está, ahí lo pueden conseguir. Perfecto. Oye, a ver si luego vienes para seguir platicando de los retos que enfrentan las empresas en el reclutamiento de personas. Por favor. Porque es todo un tema. Es todo un reto esta cuestión de decir, no te me vayas, hay posibilidad todavía de que crezcas aquí y cómo lograr que te quedes en la empresa. Cómo retenerlos. Bueno, es Ivonne Vargas, asesora en temas de recursos humanos en Zona Jobs, conferencista y buena amiga de este espacio informativo. Gracias, Ivonne. Gracias, Jaime. Que estés muy bien. Una pausa, las 7:42.